cuando observamos el mundo que nos rodea, prácticamente todo está en movimiento, desde los vehículos que se desplazan por las carreteras durante la noche, hasta las personas que día a día caminan para llegar a su sitio de trabajo o estudio. Incluso nuestro planeta se encuentra en movimiento. La Tierra orbita alrededor del Sol y gira sobre sí misma. Aunque el movimiento es algo que vemos todos los días, describirlo de manera precisa requiere de herramientas matemáticas. Aquí es donde entra la cinemática. Pero, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar la causa que lo producen. Es importante aclarar que la cinemática no estudia las fuerzas. Eso es trabajo de la dinámica. La cinemática se enfoca únicamente en describir cómo cambia la posición de un objeto con respecto al tiempo. En este video explicaré los conceptos fundamentales de la cinemática y analizaré dos tipos de movimientos en línea recta: el movimiento rectilíneo uniforme o MRU y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Además, resolveré algunas fórmulas ejecutadas en ejemplos de la vida cotidiana. Pero antes, algunos ejemplos y definiciones necesarios. El primer ejemplo es el de la posición. La posición es el lugar donde se encuentra un objeto con respecto al punto de referencia. En física, siempre debemos elegir un sistema de referencia que generalmente se representa con un origen, que suele ser el punto cero. Por ejemplo, si decimos que un carro está a 40 metros de un semáforo, estamos tomando el semáforo como punto de referencia. Si cambiamos el punto de referencia, la posición también cambiará. Esto demuestra que el movimiento es relativo y la posición puede ser positiva o negativa dependiendo de la dirección. Nuestro siguiente tema es el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición de un objeto. Este se calcula restando la posición inicial a la posición final. Es muy importante no confundir desplazamiento con distancia. La distancia es el recorrido total utilizado, sin importar la dirección. En cambio, el desplazamiento sí considera dirección. Por ejemplo, si una persona camina 5 metros hacia adelante y luego 3 metros hacia atrás, la distancia total será de 8 metros. Pero el desplazamiento es solo de 2 metros hacia adelante. Esta diferencia es fundamental. El siguiente tema es la velocidad. Esta indica qué tan rápido cambia la posición con respecto al tiempo. Se calcula dividiendo el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. La velocidad es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene dirección y sentido. No es lo mismo decir 15 metros por segundo que decir 15 metros por segundo hacia el norte. Esa dirección es lo que distingue la velocidad de la rapidez. Cuando la velocidad se mantiene constante, el movimiento es uniforme. Por último tenemos la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Su unidad es metros por segundo al cuadrado. Esto significa que cada segundo la velocidad cambiará cierta cantidad de metros por segundo. Por ejemplo, una aceleración de 2 metros por segundo elevado al cuadrado significa que cada segundo la velocidad aumentará 2 metros por segundo. Si un objeto parte del reposo, después de un segundo tendrá una velocidad de 2 metros por segundo. Después de 2 segundos tendrá 4, y así sucesivamente. Si la aceleración es negativa, el objeto disminuye su velocidad, lo que comúnmente conocemos como desaceleración. Ahora un ejemplo. El movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. En este tipo de movimiento, la aceleración es cero, ya que la velocidad no cambia en ningún momento. Esto implica que el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. La ecuación que describe este movimiento es la siguiente: xo más vt, donde xo es la posición inicial y v es la velocidad constante y t es el tiempo transcurrido. Si el objeto inicia del origen, entonces xo es cero y la ecuación se simplifica. Este tipo de movimiento es ideal para describir situaciones donde hay cambios en la rapidez, como un vehículo en una carretera con velocidad constante. Un ejemplo, supongamos que un carro viaja a 30 metros por segundo durante 6 segundos,
Aplicamos la fórmula x es igual a 30 por 6. Al resolverla nos da un resultado de 180 metros. Esto significa que el carro recorrió una distancia de 180 metros en ese tiempo. Cada segundo avanzó exactamente 30 metros, lo cual confirma que el movimiento es uniforme. Sin embargo, la mayoría de los movimientos reales no son uniformes. Cuando un carro arranca desde el reposo o cuando un objeto cae por efecto de la gravedad, la velocidad cambiará constantemente. En estos casos hablamos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El MRUA ocurre cuando la aceleración es constante. Esto significa que la velocidad cambia a la misma cantidad cada segundo. Las ecuaciones principales que describen este movimiento son las siguientes. Velocidad es igual a VO más AT y VO por tiempo más un medio de aceleración por T elevado al cuadrado. Observamos que aparece el término T al cuadrado, es decir, tiempo al cuadrado. Esto indica que el desplazamiento no crece de manera lineal, sino que aumenta cada vez más rápido debido a la aceleración constante. El tiempo al cuadrado aparece porque la velocidad está cambiando continuamente. Ahora, otro ejemplo. Supongamos que un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 5 metros al cuadrado durante 6 segundos. Primero, calcularemos la velocidad final con su respectiva fórmula, VO más AT. Si sustituimos los datos, nos dará un resultado de 5 por 6. Al realizar la multiplicación, tendremos un resultado de 30 metros por segundo. Ahora, también podemos calcular la posición usando esta fórmula. Si sustituimos nuestros datos, nos quedará de esta forma. Si volvemos a operar, tendremos esta otra. Y si seguimos operando, para finalizar tendremos un resultado de 90 metros. Esto significa que el objeto recorrió 90 metros mientras aumentaba su velocidad de forma constante. Cada segundo, su velocidad aumentó 5 metros por segundo, lo que explica por qué el desplazamiento fue mayor cada vez. Ahora, un tema importante en movimiento rectilíneo acelerado es el siguiente: caída libre. Un ejemplo muy importante del movimiento acelerado es la caída libre. Esta ocurre cuando un objeto se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad, sin considerar la resistencia del aire. En la Tierra, la aceleración de la gravedad tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo elevados al cuadrado, representados por la letra G. Esto significa que cada segundo la velocidad del objeto aumenta 9.8 metros por segundo en dirección hacia abajo. Ahora, un ejemplo. Supongamos que dejamos caer una pelota desde cierta altura y queremos saber qué velocidad tendrá después de 3 segundos. Si usamos la fórmula de MRUA para la velocidad VO más AT, como parte del reposo, VO será 0. Entonces, sustituimos nuestros datos, nos daría igual a 0 más 9.8 multiplicado por 3. Al realizar esta multiplicación, nos quedaría este resultado. Esto significa que después de 3 segundos la pelota cae con una velocidad aproximada de 29.4 metros por segundo. Pero también podemos calcular cuánto ha descendido el objeto. Para eso, la siguiente fórmula será x igual a un medio de gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Si sustituimos nuestros datos, nos quedará de esta forma. Al operar esta operación, tendremos un resultado de 44.1 metros. Esto significa que en 3 segundos el objeto descendió aproximadamente 44 metros. Como conclusión, la cinemática es una herramienta fundamental para describir el movimiento. El MRU describe movimientos con velocidades constantes y aceleración cero.
El MRUA describe movimientos con aceleración constante y velocidad variable. Estos conceptos son la base para estudiar fenómenos más complejos en física, como la dinámica y la energía. Gracias.